Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es jueves 27 de junio de este año 2024. Es día eucarístico y sacerdotal. Es la oportunidad para ir a la presencia del Señor en el sagrario, adorarlo, entregarle nuestra vida y pedirle a Él que nos regale el Espíritu Santo para que la tercera persona de la Trinidad nos conduzca por los caminos de la voluntad de Dios. Es un día para llenarnos de esperanza, porque la oración es obra del Espíritu Santo en el alma del que cree, y la oración es la oportunidad también para conocer la obra de Dios, sus planes hacia nosotros y la victoria que solo Él da al que persevera en sus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en prácticas se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de este día, hermanos, hay una llamada divina, la llamada de Dios, para que comprendamos que lo más importante en nuestra vida es hacer su santa voluntad. La voluntad de Dios no es aquello que se relaciona con la resignación. La voluntad de Dios no es dejar que las cosas sucedan porque ese es el destino. La voluntad de Dios es los planes que Él tiene para nosotros cuando se trata de llevar una vida en obediencia, en sabiduría divina, una vida sobre todo en el tema de hacer las cosas bien, de hacerlas según el conocimiento de Dios, porque solo el Señor puede aprobar o desaprobar nuestra manera de actuar. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, y allí se nos presenta al rey Jeconías, un rey joven. Él sube al trono y de manera muy concreta no fue obediente a la voluntad de Dios. Y llegó el momento en que se dio la deportación. El pueblo fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Especialmente todos los adinerados, todos los que poseían riquezas, fueron deportados. Fue un momento duro, triste. Sin embargo, entendieron que no estaban viviendo una vida fiel a Dios, una vida auténtica. Las situaciones difíciles, adversas, traen siempre una clave y es interpretar la manera como se está llevando la relación con Dios. Las situaciones adversas se vuelven signos para uno leer realmente qué es lo que está sucediendo en la vida y también cómo se le está
siendo dócil al plan de Dios o se está desobedeciendo ese plan del Señor. El rey Jeconías se entrega con su madre al mismo Nabucodonosor. Ellos entran y saquean la ciudad, se llevan las riquezas del templo. Y esto es doloroso, sobre todo porque comprenden que Dios no era una prioridad en la vida de ellos. Dios era un punto en su itinerario religioso o en su itinerario de vida. Estar con Dios era un tema simplemente de ambiente religioso. Dios no quiere, sobre todo, que nuestra vida pasemos en este mundo ignorando su obra, su gracia, su sabiduría, su conocimiento. Y esto puede ser una situación en la que comúnmente vemos a quienes se dedican a otro tipo de situaciones, proyectos, y se les olvida que lo más importante es construir una vida centrada en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para mí, en el conocimiento de Dios, en el saber una vida que se hace según los mandamientos, la ley de Dios. Es doloroso, pues, lo que se nos narra en la primera lectura. Ellos son deportados, el pueblo de Israel son llevados a cautiverio y allí pasan momentos difíciles. Pero la gran esperanza es que los que regresan de ese momento del destierro, que van a regresar con el paso de los años, regresan con una actitud diferente, con una gran sed de buscar a Dios, de comprender que lo más importante es obedecerle a Dios, la fidelidad al Señor. Y eso es lo que vale para nuestra vida, sobre todo cuando estamos perdiendo el norte con tantas tentaciones del momento presente, de lo que se te da, de las oportunidades que llegan, de las cosas que tal vez tienes como un gran sueño que conquistar. Creo que vale la pena entender que la voluntad de Dios no es lo que yo hago para Dios, sino lo que Él permite, sino lo que le permite a Él que haga en mi vida. Dios quiere hacer en mi vida lo nuevo, una persona de temor a sus mandamientos, una persona sabia. Eso es la voluntad de Dios. Una persona sensible a la necesidad, al amor, a la bendición. Por eso vale pues la pena meditar en este texto de la primera lectura y sacar la gran relación que hay con el Evangelio. Allí donde el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Con esto Jesús está expresándonos de una manera también muy directa, muy concreta, que hay que aprender a llevar una vida en solidez. Y la solidez solo la da el conocimiento de Dios. La solidez solo lo da el mismo Dios que te creó cuando todos los días procuras darle el primer lugar, tener una relación sólida con Él. Nos afanamos por tantas cosas buscando solucionarle la vida a muchas situaciones o a muchas personas y solucionar muchas situaciones, incluso papás solucionándole la vida a los hijos para que no sufran porque no los quieren ver sufrir. Pero lo que no entienden es que Dios quiere que ellos conozcan la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en ellos, personas de bien, personas de obediencia, personas espirituales, personas marcadas en el amor de Dios. Y para que eso suceda, pues es necesario que se den, hay veces, muchas situaciones que llevan a desinstalar las propias pretensiones y conveniencias de la vida. Esa es una tentación, el que muchos padres quieran solucionarle la vida a sus hijos. Y lo que se les olvida es que los padres no son eternos. Llegará el momento en que los hijos van a tener que sufrir porque en esa fe que les dieron los papás, esa fe los lleva fuertemente a conocer a Dios. Y para conocer a Dios y darse cuenta que Dios es el centro de todo, tendrán que pasar por un momento de soltar situaciones, de madurar en la vida
espiritual, afectiva, y Dios hará los medios o los pondrá para que muchos se levanten en ese tema mismo de su santa voluntad. Pues la voluntad de Dios no es lo que yo hago para Dios, sino lo que Él permite, lo que le permito a Él que haga en mi vida. Es necesario entenderlo en nuestro corazón. Dios quiere obrar, quiere manifestar su gracia. Por eso hoy en el Evangelio Él dice, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, yo participé en retiros, hice tal cosa, hice tal otra, serví en los retiros, pero tú nunca dejaste que Dios hiciera su obra en ti, porque Él te quiso hacer un hombre limpio, puro, te quiso hacer un hombre obediente, un hombre casto, pero siempre justificaste tu debilidad, tu pecado. Por eso no llevaste una vida en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que fueras un hombre santo a partir de tantos momentos de encuentro, de experiencias, de retiros con el Señor. Por eso vale la pena lo que hoy nos está diciendo la palabra. Y dice, lo que Dios nos regala siempre serán oportunidades. Lo que hacemos a los ojos de Dios no siempre es grato. Tenemos que preguntar, ¿lo que yo estoy haciendo a los ojos de Dios nace de la obra que el primero Él hizo en mí? Porque uno puede fingir o aparentar ser. Por eso, en el fondo de todo, lo que Dios espera es siempre una vida fuerte en su presencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santificación de los sacerdotes. Muchos sacerdotes esperan también la oración del pueblo para perseverar en su camino y su entrega al Señor.